Suscriptores de KJV Bible Stories, bienvenidos. Este es Isaías capítulo 3, parte B. Vamos a empezar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Rogamos por nuestras almas, rogamos por entendimiento, rogamos por el perdón de nuestros pecados y que perdones también nuestras iniquidades, que nos des arrepentimiento, que nos des esa experiencia de caer a la roca y ser quebrantados para que la roca que venga no nos desmenuce. Señor, bendice tu palabra, dame fortaleza y gracia para poder hablar y para poder presentar a tu pueblo este estudio. Y gracias por misericordia y gracia de poder estudiar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías 3:8. Porque Jerusalén está arruinada y Judá ha caído por su lengua y sus obras están en contra del Señor, para provocar los ojos de su gloria. Jerusalén arruinada y Judá caída. Ahora pues, moradores de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Jerusalén se refiere a las tribus del norte y Judá a las tribus del sur. Jeremías 25:9. He aquí que yo enviaré y tomaré todas las familias del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones de alrededor, y las destruiré por completo, y las pondré por escarnio, por burla y por desolación perpetua. Jeremías dice, y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho el Señor, tú quemaste este rollo, diciendo, ¿por qué escribiste en él, diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no quede en ella hombres ni animales? Mas la palabra del Señor les fue mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, renglón tras línea, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, para que yéndose cayeran de espaldas y fuesen quebrantados y ensalzados y presos. Oíd esta palabra que yo pronuncio como endecha para ustedes, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel, no se levantará más. Fue abandonada en su tierra y no hubo quien la levantara. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay de nosotros que hemos pecado. Si te has preguntado por qué no ha puesto la razón por qué la Israel cayó, o la Virgen de Israel, por causa de sus pecados. Hemos pecado, mas tú nos has desechado de todo. Tú estás muy enojado contra nosotros. Entonces, si ustedes recuerdan, si no se les hace suficiente información, esto recuerdan en capítulo 1, todo el capítulo 1, 2, Dios menciona los pecados. Y son cosas muy fuertes. Y pues, por último, Jerusalén está arruinada. Y si miran aquí en Isaías 28 dice, en inglés dice la palabra precepto, mas la palabra del Señor les fue precepto tras precepto, precept upon precept, y luego creo que dice ley tras ley, mandamiento tras mandamiento, y creo que también dice línea tras línea. Entonces, ¿qué significa ese que tú puedes ir a escuchar la palabra de Dios, escucharla, renglón por renglón, todo lo que Dios te dice de poco, y si tú no estás obedeciendo, no estás escuchando el mensaje de la advertencia para que te lleve a actuar al arrepentimiento, entonces la palabra de Dios se ha convertido en ti en línea sobre línea. O sea, no te ha beneficiado. La palabra de Dios la compara con la lluvia. Cae la lluvia del cielo. ¿Y qué hace? Moja la tierra. ¿Y qué produce? Fruto. La hierba para los animales.
y los que están plantándoles es la comida, ¿verdad? El trigo, etcétera. De tal manera Dios manda su palabra a nuestros corazones y quiere que salga un fruto, que nos lleve las secciones a ir a rogar por nuestras almas a Dios, buscando ese arrepentimiento, ese nacimiento nuevo que nos hace rechazar el yo y los pecados. Entonces, si ven aquí en Oseas 14:1, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu iniquidad has caído. No cayeron por ser santos y obedientes, cayeron por su propia maldad. Y como siempre digo, hay muchísimos más versículos que se pueden poner, pero el estudio se haría muy largo. Y fuera mejor un versículo, todo el estudio. Por su lengua y sus obras. Aquí dice ese versículo, por su lengua y por sus obras. Entonces ahí dice que ha caído y ya acaba de decir por qué. Por sus obras y por sus lenguas. En Isaías dice, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír, porque sus manos están contaminadas de sangre. En inglés dice llenas de sangre. Y sus dedos de iniquidad, sus labios hablan mentira y sus lenguas hablan iniquidad. Y dice acá en 57, ¿contra quién se burlan? ¿Contra quién agrandas tu boca y prolongas la lengua? ¿No sois hijos rebeldes, generación mentirosa? ¿Contra quién se burla? Vamos a ver. Es el 5. Se fanatizan con los ídolos debajo de todo árbol frondoso y matas o matáis a los hijos en los valles debajo de las cavernas de los peñascos. ¿A quién reprochaste y blasfemaste? ¿Contra quién alzaste tu voz y alzaste en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. La nación de Israel se fanatizaba con sus ídolos. Querían rey y pues quería ser como las naciones y pues también incluye adorar los ídolos. Pero también en el libro de Jueces habla que también habían adorado ídolos aunque no tenían reyes. Matas a los hijos en los valles, qué interesante. ¿Y sabes qué tiene que ver eso de matar? Tiene que ver con la adoración de Quemos, donde pasaban a sus hijos el fuego. ¿A quién reprochaste y blasfemaste? ¿Contra quién alza tu voz y alzaste en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. En Ezequiel 9:9, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande, sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad llena de perversidad, porque dicen, ha abandonado el Señor la tierra y el Señor no ve. Están equivocados, Dios ve todo. Y los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios. ¿Ustedes se acuerdan el capítulo anterior que hice? O la parte A de Isaías 3. Habla de los ojos del Señor, ¿se acuerdan? Pues sí, Dios ve. Y los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto bajo la mano de Faraón, rey de Egipto. Y temieron a dioses ajenos, quemaron allí incenso a todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Señor había removido de su presencia. E hicieron cosas malvadas para provocar ira al Señor. Mas el Señor amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, recuerda que la palabra vidente no es lo que hoy en día creen que es, ¿ok? Normalmente la palabra vidente se usa para la gente que cree que sabe el futuro, pero la palabra original vidente es un seer, que es otra palabra para un profeta. Diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres, que os envié por medio de los siervos los profetas. Pero ellos no escucharon, antes endurecieron su cerviz, y la cerviz es el cuello, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios, y desecharon sus estatutos
y el pacto que él concertó con sus padres y los testimonios que les prescribió, y siguieron la vanidad. Y se hicieron vanos, fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había ordenado que no hiciesen a la manera de ellas, y dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes de fundición. 2 becerros, e hicieron un árbol de acera. Y tú recuerdas anteriormente en el capítulo 2 habla de la acera, ¿cuál es? Era un falso dios en aquel tiempo, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y todos los ejércitos del cielo se refiere al sol, la luna, las estrellas. Y entre las estrellas está Acera, que en inglés se dice Astoret, creo. Y sirvieron a Baal, y pasaron a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y practicaron adivinaciones y encantamientos, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor para provocarle a ira, por lo cual el Señor se enojó mucho con Israel y los quitó de su presencia, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Ezequiel 22. Vino a mí la palabra del Señor diciendo: ahora pues, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú la ciudad derramadora de sangre? Sí le amonestarás todas sus abominaciones. Di pues, así ha dicho Dios el Señor: la ciudad derrama sangre en medio de ella para que venga su tiempo, y se hace ídolos para contaminarse. Tú te has hecho culpable de la sangre que derramaste, te has descontaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho llegar tus días, y has llegado hasta tus años. Por tanto, yo te he dado en oprobio de las naciones y en escarnio de todas las tierras. Se burlarán de ti los que están cerca y los que están lejos, porque eres infame y muy vejada. Y esa palabra vejada es como afligida, ¿ok? En inglés es vexed. Okay. En Ezequiel 23:32. Así dice el Señor Dios: beberás de la copa profunda y grande de tu hermana. Serás objeto de burla y de escarnio. Contiene mucho. O sea, la copa está llena. He aquí que la gloria del Señor viene de lejos, ardiendo en ira y pesada su carga, sus labios llenos de indignación, y su lengua como fuego consumidor, y su aliento como arroyo que desborda. Llegará hasta el cuello para zarandear las naciones con un cernidor vaciando, y la gente tendrá bozal en las quijadas, haciéndolos extraviar. Muy interesante. Hay mucho que meditar si ves este versículo. ¿Por qué tendrán bozal? Me pongo a pensar. ¿Y el bozal puede ser lo que se le pone al caballo para detenerlos? ¿O puede ser un bozal para taparte la boca cuando existió el COVID, verdad? Es bonito leer la palabra de Dios, pero hay veces que la palabra de Dios es como un trabalenguas, que necesitas orar a Dios para que Dios te dé la explicación. La siguiente sección: para provocar los ojos de su gloria. Ok. Aquí tengo un párrafo de un comentario bíblico de Kell and Delitzsch sobre el Antiguo Testamento. En esta gloriosa forma en la que el Señor mira a su pueblo con los ojos de gloria. Segunda de Crónicas y en adelante. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto contra Él. Y se dan cuenta, esos puntitos significa que solamente puse una porción del versículo. El Señor está en su santo templo, su trono en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Casi leyendo eso se siente que con sus párpados nos está juzgando. Nos está poniendo en una báscula y nos está midiendo. Está viendo si estamos viviendo una fe o estamos viviendo rebelión.
Permite que mi sentencia proceda de tu presencia y permite que tus ojos vean las cosas que son justas. En Jeremías 5:22, ¿no me temes? Dice el Señor. ¿No teméis ante mi presencia? Que puse arena por término del mar por decreto perpetuo, que no lo traspasará aunque se agiten sus ondas. Y estas son las ondas del mar. No prevalecerán aunque bramen, no las traspasarán. Pero este pueblo tiene corazón rebelde y descolo. Esa palabra significa testarudo, ¿ok? Tiene corazón testarudo rebelde y se rebelaron y se fueron. Ni dicen en su corazón, temamos pues al Señor nuestro Dios que da lluvia temprana y tardía su tiempo y nos reserva sus tiempos señalados de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados os han privado del bien, debido a todo el mal de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para provocarme enojo, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas y los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Entonces ahí es lo que significa eso, en provocar a los ojos de su gloria, por rebelarse y por ser malvados. Versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos y dicen sus pecados como Sodoma. Y dicen es como que no, algo que no puedes esconder. Y no lo esconden. ¿Ves? Ahí dice. Ay de sus almas porque se han recompensado la maldad. Esta primera sección, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Jeremías 7 dice, me provocan enojarme, dice el Señor. Verdaderamente ellos se provocan vergüenza en sus propios rostros. Es lo que uno no entiende, ¿verdad? La causa, el efecto. Si no hay causa, no hay efecto. Si no hay rebelión, pues no va a haber castigos. Provocan a Dios, pues Dios va a provocarlos a ellos. Va a hacer que sufran. Entonces tenemos que aprender la lección de que todo tiene una consecuencia, aunque sea buena o mala, la causa. Entonces, queremos rendirnos a Dios, queremos hacer caso de lo que les pasó a la nación de Israel y aprender de los errores para nosotros arrepentirnos buscando a Dios, el arrepentimiento. Dice, los heristes. No leí. Oh Señor, ¿no están tus ojos puestos en la verdad? Los heriste, mas no les dolió. Los consumiste, mas no quisieron recibir corrección. Esto me hace pensar a un niño rebelde que sus papás le están dando sus nalgadas, por decirlo así, o darle con el cinto, ¿verdad? Y el niño dice, no me duele. ¿Por qué? Hay muchas razones de eso, pero porque número uno, los padres no le están corrigiendo con el amor propio, ¿verdad? No se le debe pegar a un niño más con coraje. Se tiene que orar antes de dar una corrección. Entonces, lo que yo estoy viendo es que Dios los castigó y no les dolió. No les causó el dolor en su alma que Dios los había abandonado. No les dolió no tener agua, no comida, de sufrir todo lo que sufrieron. Entonces, los consumiré, dice Dios, ¿verdad? No les dolió, los consumiré. Mas no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que una roca, no quisieron arrepentirse. Por tanto, dije, ciertamente estos son pobres, son insensatos, porque no conocen el camino del Señor ni el juicio de su Dios. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro, y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Y me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblales mis palabras, pero la casa de Israel no te harán caso. Aquí yo te he hecho tu rostro contra ellos. Yo he hecho
Tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más duro que el pedernal he hecho tu frente. No los temas. No los temas. Ni tengas temor delante de ellos porque son casa rebelde. La frente de la nación de Israel era como una roca dura. Unos burros testaduros. Testaduros, se dice así. Y Dios dice, ok, entonces voy a hacer que la frente de mi profeta sea diamante. Que vaya y les dé el regaño, la corrección. La siguiente dice, y dicen sus pecados como Sodoma y no los esconden. Eso está aquí absolutamente profundo, te va a sorprender. Recuerda, estoy leyendo Isaías 3:9. La apariencia de su rostro testifica contra ellos y dicen sus pecados como Sodoma y no los esconden. Y después hay de sus almas porque han recompensado la maldad. Está dividido en tres partes. Aquí hay un comentario del púlpito, así se llama. Declaran su pecado como Sodoma, no solo los delata su semblante, que ese es su rostro, sino como los sodomitas de Génesis 19, 5 y 9 dicen con valentía y desvergüenza sus malvados propósitos de antemano y no hacen ningún intento de ocultarlos. Qué interesante. Entonces, directito al versículo que el comentario del púlpito está hablando, fui exactamente a Génesis 19. Y dice, pero antes que se acostasen los hombres, y son unos ciertos versículos, ¿ok? Usted puede ir a leer todo el capítulo. Pero antes de que se acostasen los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma rodearon la casa desde los más jóvenes hasta los más viejos y el pueblo de alrededor. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Y ya saben qué significa conocer. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Así creyó él. Os ruego que las saques fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Ay, qué cosas. Solamente que a estos varones no hagáis nada, porque eso vinieron a la sombra de mi tejado. En el versículo 9, y ellos dijeron, apártate. Y volvieron a decir, este vino como forastero y será necesario que sea juez. Ahora te haremos a ti peor que a ellos. Y hoy en día tenemos eso, se repite, ¿verdad? Si uno le dice a alguien que estás en pecado, estás mal, ay, me estás juzgando. Si supieran que un pecado nos va a mantener de la presencia de Dios, de no entrar al cielo. Un pecado. Y ahora ese carácter liberal está muy mal, ¿verdad? Y lo empujaron. Dice, ahora te haremos a ti peor que ellos. Y lo empujaron a Lot con mucha fuerza. El hombre y estuvieron a punto de romper la puerta. Qué terrible. Y eso se vuelve a repetir en el libro de Jueces. ¿Y por qué Dios se repite? Es la misma maldad. Jueces 19. Examiné el versículo y dice muy diferente. Y empujaron fuertemente al hombre, a un Lot, y se acercaron para quebrar la puerta. En Jueces 19 aconteció en aquellos días cuando no había rey en Israel que había un levita que moraba como forastero en la zona montañosa de Efraín, el cual había tomado para sí una concubina de Belén de Judá y su concubina le fornicó, ¿qué significa? Cometió fornicación. Y se fue de él
a casa de su padre a Belén de Judá y estuvo allá 4 meses. Entonces se levantó su marido y fue tras ella para hablarle amablemente y hacerla volver, teniendo consigo a su criado y un par de asnos. Y ella lo trajo a casa de su padre. Y cuando vio el padre de la joven, se alegró de recibirlo. Ok, este versículo de nuevo está cortado porque en todos los versículos desde el 3 para el 20 algo, el suegro le está convenciendo que se quede otro día, que ya comieron, que espérense para la noche, que espérense para el día, etcétera. Mientras ellos estaban alegres, he aquí los hombres de la ciudad, unos perversos. ¿Y estos hombres perversos son de la ciudad de qué? Son de Israel. No son de Sodoma y Gomorra, pero Dios les está llamando Sodoma. Y tú recuerdas en el capítulo 1, Dios les habla Sodoma y Gomorra. Aquí ahora vamos a ver como una explicación más grande por qué Dios está diciendo Sodoma y Gomorra. En el capítulo 1 y en el capítulo 3 los llama Sodoma. Y mientras ellos estaban alegres, aquí unos hombres de la ciudad, unos perversos, cercaron la casa por todos lados y golpearon a la puerta y hablaron al padre de la familia, al anciano, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que le conozcamos. El mismo palabra conozcamos es la misma palabra en Génesis 19. Y sabemos que ese conocer es algo de suciedad, es de maldad. No es conocer, hola, ¿cómo estás? Que tengas buen día. Es lo en contrario. Es el pecado de Sodoma y Gomorra, que es la sexualidad impura, para decirlo así. Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y el hombre, el padre de la familia, salió de ellos y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no hagáis tal maldad, pues que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis tal iniquidad. He aquí mi hija sierva y su concubina, yo las sacaré ahora y aflígelas. ¿Te imaginas eso? Es exactamente lo que hizo Lot. Aquí están mis hijas. No conocen hombre. Hazles lo que quieras con ellas. Y si te pones a pensar, ¿por qué hizo eso Lot? ¿Por qué? Qué maldad, ¿verdad? Igual el hombre. No, no le hagas nada a los hombres. Aquí está mi hija y su sierva. ¿Cómo dice? Ajá, su sierva. Y su concubina. Ay, ay, ay. Y dice, aflígelas. Aquí estoy escribiéndolo mal, ¿verdad? Y de afligir, ya sabes a qué se refiere. Y haced con ellas como bien os parece. Pero a este hombre no le hagáis tal vileza, o tal maldad, tal vileza. Pero los hombres no le hicieron caso, así que el hombre tomó a su concubina y la sacó entre ellos y le dijo: no hagáis maldad. La mujer vino al rayar del alba, nota que es un tiempito después. La mujer vino al rayar del alba, cuando amanece el sol, o está por amanecer, o está amaneciendo más bien. Y se postró a la puerta de la casa del hombre donde estaba su señor hasta que amaneció. Y se levantó su señor por la mañana y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. He aquí que la mujer, su concubina, estaba tendida a la puerta de la casa, con las manos en el umbral. Y él le dijo: levántate, vámonos. Pero nadie respondió. Entonces el hombre la montó sobre su asno y se levantó y se fue a su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y agarró a su concubina y la partió con sus huesos en 12 pedazos y los envió por todo el territorio de Israel. 12 pedazos. Wow. Y aconteció que todos los que lo vieron dijeron: nunca se había visto, nunca se ha hecho ni visto cosa semejante, desde el día que los hijos de Israel subieron a la tierra de Egipto hasta hoy. Entenderlo y consultar y hablar.
Y si tú acabas de leer más del capítulo ese y un poquito más, te das cuenta. Lo que a mí se me es sorprendente, aparte de todo lo demás, que simplemente la recogió. No lloró por ella. Pero la Biblia nos dice todo también, ¿verdad? No voy a juzgar mal a ese hombre porque pues fue por ella, ¿verdad? Tuvo que tener amor. Nomás la recogió y se fue. Qué terrible. Entonces, cuando él va pidiendo por los hombres que le hicieron eso a la concubina, esos eran de Efraín, ¿eh? No lo quieren dar a los hombres. No los quieren entregar para que pues mueran por sus pecados, su vileza. Ay, qué cosas terribles. Ahora la siguiente sección de sus almas porque se han recompensado la maldad. Ay de mí por mi quebranto. Mi llaga es dolorosa, pero dije verdaderamente es esto un dolor y tengo que soportarlo. Vendrá ella, pastores con sus rebaños, acamparán alrededor de ella, cada uno apacentará en su lugar. Preparad guerra contra ella. Levantaos y supamos a mediodía. Ay de nosotros porque el día va el día va declinando porque las sombras de la tarde se extienden. Levántese y vayamos de noche y destruyamos sus palacios, porque así dijo el Señor de los ejércitos: cortad árboles y levantad monte contra Jerusalén. Esta es ciudad que será visitada, toda ella es opresión en medio de ella, como una fuente que echa sus aguas, así ella echa su maldad, violencia, destrucción se oye en ella. Delante de mí hay siempre quebranto y heridas. Ten cuidado, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desolación, en tierra inhabitada. Después de que leímos en Génesis y en Jueces, es justo lo que Dios está hablando aquí. Es justo lo que sufrieron, es justo Dios. Hicieron maldad, se merecieron todo eso. Jeremías 16 en adelante. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, no se ocultan, ni su maldad se esconde de mis ojos. Y primero pagaré el doble por su maldad y por su pecado, por cuanto han contaminado mi tierra, han llenado mi heredad de los cadáveres de sus abominaciones y sus abominaciones. Cosas detestables y abominables. Oh Señor, fortaleza mi castillo mío y mi refugio mío. En el día de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los confines de la tierra y dirán: ciertamente heredaron mientras nuestros padres vanidad y cosa que no tienen provecho. ¿Hará el hombre dioses para sí, aunque ellos no sean dioses? Por tanto, he aquí que yo les haré saber esta vez, les haré conocer mi mano, mi poder, y sabrán que mi nombre es el Señor. Porque así ha dicho el Señor Dios: yo haré subir sobre ellos una tropa y los entregaré al desierto y al saqueo. Y la tropa los apedreará y los matará a espada. Matarán a sus hijos y sus hijas y sus casas quemarán a fuego. Así haré cesar la lujuria de la tierra. Y ninguna mujer se le enseñará a hacer según vuestras lujuras. Y recompensaré sobre ustedes su lujuria y llevaréis el pecado de sus ídolos y sabréis que yo soy el Señor Dios. Tu maldad te castigará, tus rebeliones te condenarán. Reconoce pues y ve qué cosa mala y amarga es haber dejado al Señor tu Dios, y que mi temor no esté en ti, dice el Señor de los ejércitos. Y aquí en Proverbios 8:35. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que aborrecen aman la muerte. Ciertamente hay de sus almas, ¿verdad? Como dijo aquí. Porque se han recompensado la maldad. Siguiente versículo. Versículo 10. Dile al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus obras. Dile al justo que le irá bien. Esta sección. Isaías 45:24. Ciertamente se dirá en el Señor: tengo justicia y fuerza, y en él vendrán todos los que se enojan contra él y serán avergonzados. Acontecerá en aquel día que el remanente de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob
no se apoyarán más en él que los sirios, sino que se apoyarán fielmente en el Señor, el Santo de Israel. Esta es una palabra de esperanza para los justos. Y si te pones a pensar, ¿cuál fue justo, pues? Y literalmente con el sufrimiento se hicieron justos los que buscaron arrepentimiento. Los que se dieron por vencer y Dios no nos va a ayudar, Dios nos ha abandonado, pues no buscaron a Dios, ¿verdad? No buscaron el arrepentimiento. No se apoyarán más en que los hirió, sino que apoyarán fielmente en el Señor, el Santo de Israel. Y te volverás al Señor tu Dios y obedecerás a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, para que el Señor tu Dios haga regresar de tu cautividad y tenga misericordia en ti y vuelva y te recoja de entre todos los pueblos de los cuales te esparció el Señor tu Dios, aunque fueren llevados hasta los confines de los cielos, de ahí te recogerá el Señor tu Dios, de allá te tomará y te traeré al Señor tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres, y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos, y dije, te ruego, Señor Dios de los cielos, Dios grande y terrible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que yo hago delante de ti en día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confesemos los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esta sección? Al justo le irá bien. Todo tiene un concuerdo. Pongamos atención y veamos. Entonces aquí Nehemías estaba orándole a Dios, ¿verdad? Le irá bien al justo. Está orando, ¿verdad? Y dice, pon oído. Y estaba confesando sus pecados y los pecados de la nación de Israel. Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y decretos que ordenaste a Moisés su siervo. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés su siervo, diciendo, si ustedes han transgredido, yo los esparciré. Transgreden, yo los esparciré entre las naciones, pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis en obra, aunque fueran arrojados hasta el fin del cielo, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para poner allí mi nombre. Porque así dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darlos al fin que esperáis. Entonces me buscarán y vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Y seré encontrado por ustedes, dice el Señor, y haré volver la cautividad, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde yo los arrojé. Donde los arrojé, dice el Señor, y los haré volver al lugar de donde os hice transportar. En Daniel 9, recuerda, el tema es, le irá bien al justo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la descendencia de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, y caldeos se refiere a Babilonia. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré los libros del número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse de las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios, e hice confesión, y dije, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman,
y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado impiamente, hemos sido rebeldes, alejándonos de tus mandamientos y tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Por muchos años los soportaste y testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero ellos no quisieron escuchar y los entregaste en manos de los pueblos de las tierras. Sin embargo, por tus muchas misericordias no los consumiste ni los abandonaste, porque tú eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no tengas en poco delante de ti todo el mal que ha venido sobre nosotros, sobre nuestros reyes, sobre nuestros príncipes, sobre nuestros sacerdotes, sobre nuestros profetas, sobre nuestros padres y sobre todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta hoy. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo a Nehemías orar, aclamar lo que Daniel está clamando, que el Dios iba a donde los arrojó, los iba a recoger. Volvemos a Nehemías. Okay. Y vino Hananí, uno de mis hermanos y algunos de los varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, los que habían quedado de la cautividad de y por Jerusalén. Entonces, ¿dónde me quedé? Creo que no leí esta parte. Voy a volver a leer Nehemías. Disculpen si ya lo leí. Lo que pasa es que no me di cuenta. Vino Hananí, uno de mis hermanos, y él en algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, los que habían quedado de la cautividad y concerniente a Jerusalén. Y ellos me respondieron: el resto de los que han quedado de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y de ahí ya vemos lo que está escrito en el versículo 4, cómo se pone a orar a Dios. Estos pues son los hijos de la provincia que subieron a la cautividad de los que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo deportar a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén, a Judá, cada uno a su ciudad. Siguiente sección: que comerán del fruto de sus obras. Proverbios 1:31, por tanto comerán el fruto de su camino y se hartarán de sus propios pensamientos. Todos nosotros rugimos como osos y gemimos dolorosamente como palomas. Esperamos juicio y no hay. Salvación está lejos de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados atestiguan o testifican para nosotros, porque con nosotros están nuestras rebeliones y conocemos nuestras iniquidades, en rebeliones y mentiras contra el Señor, y en apartarnos de nuestro Dios, en hablar calumnia y rebelión, en concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Conforme a sus obras pagará enojo a sus adversarios, pago a sus enemigos. A las islas dará el pago. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Versículo 11. ¡Ay del impío! Mal le irá. Versículo 10. Bueno será para el justo. Dios cumplió sus 70 años, y también en Asiria cumplió su tiempo. Salen del lugar y vuelven. Los que se arrepintieron, los que le rogaron a Dios misericordia y perdón, esos vuelven. Porque acuérdate que muchos mueren. No todos vuelven, no todos salieron. Los pobres se quedaron. Unos se fueron a Egipto a huir, ¿verdad? Otros se fueron de cautiverio a Asiria. Otros se fueron para Babilonia. Bueno, vamos a ver. Y aconteció que después de toda tu maldad, ay de ti, dice el Señor Dios,
Por tanto, oh ramera, oye la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios, por cuanto fueron derramadas tus inmundicias y fue descubierta tu desnudez en tus fornicaciones con tus amantes y con todos los ídolos de tus abominaciones. Recuerda que es adulterio espiritual tener ídolos. Con todos los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos que aquellos les diste. ¿A quién? A Moloch, ¿verdad? Que pasaron sus hijos por el fuego, que los sacrificaron. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus amantes con quienes tomaste placer y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, los reuniré contra ti alrededor, descubriré delante de ellos tu desnudez, para que vean toda tu desnudez y te juzgaré como se juzga a las adúlteras y como se juzgan a los que derraman sangre. Yo también te entregaré a sus manos y ellos derribarán tu lugar eminente y quebrarán tus lugares altos. También te despojarán de tus vestidos y tomarán tus hermosas joyas y te dejarán desnuda y descubierta y traerán contra ti una tropa y te apedrarán con piedras y te traspasarán con sus espadas y quemarán tus casas a fuego y ejecutarán en ti juicios a ojos de muchas mujeres. Y haré que dejes de fornicar y tampoco darás más salario. Reposaré mi furia sobre ti, mis celos se apartarán de ti y estaré en paz y no estaré más enojado. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré cesar la arrogancia de los soberbios y habitaré la altivez de los fuertes. Abren los huevos las víboras y tejen telas de arañas. El que come de sus huevos muere y los aplasta. Les sale una víbora, sus telas no servirán para vestir, ni sus obras se cubrirán. Sus obras son obras de iniquidad y de hechos de violencia están sus manos, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque con nosotros están nuestras rebeliones y conocemos nuestras iniquidades en rebeliones, mientras contra el Señor, en apartarnos de nuestro Dios, en hablar calumnias y rebeliones, en concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Este versículo parece que se repite, ¿verdad? Micaías 3 y en adelante. Y dije, oíd, oh príncipes de Jacob y príncipes de la casa de Israel, ¿no os toca a ustedes saber el juicio? Que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que les arrancan la piel y la carne de los huesos, que comen la carne de mi pueblo y les despellejan su piel, quebrantan sus huesos y los trozan como para la olla, como carne en olla. Entonces clamarán al Señor, pero Él no los oirá. Antes esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo por cuanto se portaron mal en sus obras. Mira, al contrario, para el bueno va a escuchar, para el malo no va a escuchar. Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, que muerden con los dientes y aclaman paz, y no les ponen nada en la boca y preparan contra él guerra. Por tanto, os será de noche en que no tendréis visión, y los videntes se avergonzarán, y los adivinos se confundirán, y todos ellos cubrirán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Y si esos videntes se avergonzarán es porque no están viviendo su vida correctamente, ¿verdad? Y todos ellos cubrirán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Pero yo estoy lleno del poder del Espíritu, de juicio y de fortaleza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Dales el pago, Señor, conforme a la obra de sus manos. Dales dolor de corazón y maldícelos. Persíguelos y destrúyelos con furor debajo de los cielos del Señor. Y ese fue el versículo 11 de Isaías 3, versículo 12. Y dije, oído, príncipes de Jacob y príncipes de la casa de Israel, ¿nos toca a ustedes saber juicio? Me equivoqué, perdón. Versículo 12. En cuanto a mi pueblo, los jóvenes son sus opresores y las mujeres reinan sobre ellos. Pueblo mío, los que te guían te hacen errar y destruyen el sendero
de tus caminos. Los jóvenes son sus opresores. Segunda Crónicas, en adelante. En el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, el rey de Israel, contra Judá y reedificó a Ramá, para no dejar a nadie salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros de la casa del Señor, muy mal, y de la casa real, y envió a decir a Ben-Hadad de Siria, que habitara en Damasco: haya alianza entre mí y ti, y tú. Aquí es tú. Mí y tú, como la hubo entre mi padre y el tuyo. He aquí que yo te envío plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y cuales conquistaron Iyón, Dan, Abel Maim y todas las ciudades de aprovisionamiento de Neftali. Ahí está un joven rey reinando y estamos viendo sus obras. En aquel tiempo vino el vidente o el seer Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te apoyaste en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso, con muchísimos carruajes y jinetes? Sin embargo, por cuanto te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. En esto has obrado neciamente, por eso de aquí en adelante tendrás guerras. Entonces Asa se enfureció contra el vidente y lo puso en la prisión. Lo puso en prisión porque estaba enojado contra él. Por eso, y Asa oprimió al pueblo en aquel tiempo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el oprimiento, ¿cómo se dice? El maltrato que los reyes jóvenes están haciendo a la nación de Israel. Segunda Reyes 15:14, porque en Manahem, les voy a ser honesta, yo no recuerdo nunca de haber leído Manahem en la Biblia. Yo había ido a Manasé, pero no Manahem. Entonces yo también estoy aprendiendo. Yo no lo sé todo. Gloria a Dios. Porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Eso es opresión. Gracias, Señor, por la palabra opresión. Agarrar reinado a la fuerza. Mato y ya mi reino va a ser mejor. Eso es opresión. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel, y reinó 10 años en Samaria. Hizo lo malo en los ojos del Señor y se apartó en su tiempo de los pecados de Joroam. Y no se apartó en todo su tiempo de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que su mano estuviese con él para confirmar el reino en su mano. Y exigió Manahem el dinero de Israel y todos los valientes y ricos de cada uno 50 ciclos de plata. ¿Estás entendiendo? Para darlos al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se quedó allí en la tierra. Esas opresiones. Cobró dinero a la nación para que le pagaran al rey de Asiria. ¿Para qué? Para que se confirmara el reino malvado de Manahem. 1 Reyes 16:30. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes de él. Y aconteció que, como si fuera cosa ligera, fue a andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró.
y erigió altar a Baal en el templo de Baal, en el que había edificado en Samaria. Hizo también Acab un santuario, y Acab hizo más provocar a ira al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes que fueron antes de él. Entonces, eso es opresión. Él abandonó a Dios y se puso a servir al diablo, porque ese es el Baal, el diablo. Todos los ídolos, incluyendo, creen la gente que María, José, que etcétera, literalmente están adorando al diablo, porque Dios no dijo que adoraras imágenes. Igualmente aquí con Baal no es menos que tener una estatua de María, no es menos que tener una estatua de José con las disque flores que le cayeron o se le dibujaron, etcétera. Yo fui católica, gracias a Dios que me salvó de tal errónea religión, que es paganismo con cristianismo. Literalmente es paganismo pretendiendo ser cristianismo. Entonces estamos viendo que al Acab o Ahab en inglés o Acab y Ahaz es el mismo, instituyó la religión de Baal. ¿Y qué pasa? Está oprimiendo al pueblo. Vamos a seguir leyendo. Ahora el versículo aquí dice: en cuanto a mi pueblo, los jóvenes y sus opresores y las mujeres reinan sobre ellos. Aquí estamos en la primera sección. Los jóvenes son sus opresores, ¿ok? Ahora la siguiente, las mujeres reinan sobre ellos y luego te hacen errar y destruyen el sendero. Primera Reyes 18, porque cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Aquí ese versículo lo pudiéramos poner con el otro también, porque también es la opresión, de que ahora está la institución de la adoración de Baal, y el que no adora a Baal muere. Vamos a continuar. Y acá habló Nabot. Y aconteció después de estas cosas que Nabot de Jezreel tenía una viña en Jezreel junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para que la use como huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si te parece bien, te pagaré su precio en dinero. Nabot respondió a Acab: el Señor me guarde de darte la heredad de mis padres. Acab vino a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había hablado, porque había dicho: no te daré la heredad de mis padres. Entonces Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo: ¿por qué está tan triste tu espíritu que no comes pan? Y él le respondió: porque hablé con Nabot de Israel y le dije: dame tu viña por dinero, o si no, si te place. O si no, si te place, te daré otra viña por ella. Y él respondió: no te daré mi viña. Entonces Jezabel, su mujer, dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre el reino de Israel? Levántate, come pan y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en el nombre de Acab y las selló con su sello. Las mujeres reinan sobre ustedes. Exactamente lo que Dios estaba refiriendo. Y hay más versículos que habla de esto, que las mujeres reinan. Y las selló con su sello y las envió a los ancianos y a los principales que estaban en su ciudad y que moraban con Nabot, y escribió en las cartas diciendo: proclamar ayuno y poned a Nabot en alto en el pueblo. Poned delante de él 2 hombres perversos que testifiquen contra él, diciendo: tú has profanado contra Dios y contra el rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Nota esta, qué ridiculez es esto. Es una ridiculez. Jezebel, adoradora del diablo, Baal, diciendo que Nabot ha blasfemado contra Dios. Que, no sé cómo se dice, oxymoron, decimos en inglés. Ella es una blasfemadora. ¿Por qué no mataron a ella en vez de a Nabot? Ay, ay, ay.
Y vinieron dos impíos, malvados, y se sentaron delante de él. A los impíos testificaron contra él, y los impíos testificaron contra él, contra Nabot, delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado contra Dios y contra el rey, y sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Entonces mandaron a Jezabel diciendo: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y aconteció que cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, el cual rechaza darte por dinero, porque Nabot no está vivo, sino muerto. Pero no hubo nadie como Acab que se entregara a hacer lo malo ante los ojos del Señor, al cual instó Jezabel, su mujer. ¿Sabes qué significa eso? Instó. Fue malvado porque ya era malvado, pero se volvió más malvado por haberse casado con Jezebel. Jezebel lo ayudó a ser más malvado. Y eso habla mucha profundidad. Pero continuemos. E hizo lo más abominable, yendo en pos de los ídolos, conforme a todo lo que había hecho los amorreos, a quien el Señor le había destruido delante de los hijos de Israel. 1 Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidión y a las de Geteas, naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente desviarán vuestro corazón, tras sus dioses. Tras sus dioses, exactamente la Biblia dice, mujeres reinan sobre ellos. Y a estas se unió Salomón con amor y tuvo 700 mujeres princesas y 300 concubinas. Me pregunto, ¿qué había en la mente de Salomón para hacer tal cosa? Y lo único que puedo pensar es rebelión. El corazón es malvado, desesperadamente engañoso. Y sus mujeres desviaron su corazón, y aconteció que cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto al Señor su Dios, como el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astoret. ¿Qué más? Diosa de los sidionos, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió fielmente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. En el monte que está delante de Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y el Señor se enojó contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no se vayan hacia dioses ajenos. Pero él no guardó lo que el Señor le había mandado. Cuando Atalia, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y destruyó a toda la descendencia real de la casa de Judá. Ahí está la primera reina. Jezebel no era la reina, era la esposa del rey, ¿verdad? Pero se comportaba como reina. Y aquí vemos a Atalia. Mató a la descendencia cuando su marido se le murió para ella tener posesión del reinado de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, que es el marido de Atalía, y lo sacó de entre los hijos del rey que estaban siendo muertos, y los puso en él y a su nodriza, que es como una niñera, que también es enfermera, y en una cámara, un cuarto. Entonces Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joíada, porque era hermana de Ocosías, lo ocultó de Atalía para que no la matara, y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años, y Atalía reinó sobre la tierra. En 2 Crónicas 23:11, entonces sacaron al hijo del rey y lo pusieron la corona y le dieron el testimonio y lo hicieron rey, y oyó Atalía el estruendo, el ruido
del pueblo que corría y alababa al rey, y vino al pueblo a la casa del Señor, y miró, y aquí el rey estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y las trompetas junto al rey, y todo el pueblo de la tierra se alegraba y tocaban las trompetas y los cantores con instrumentos de música y los que enseñaban a salmodiar. Entonces, salmodiar es un instrumento. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, traición, traición. Entonces el sacerdote Joíada sacó a los capitanes de centenas que estaban sobre el ejército y les dijo, sacarla de los campos. Y cualquiera que la siguiera muera a espada. Porque el sacerdote había dicho, no la mates en la casa del Señor. Y la echaron mano y la mataron. Y Joiada hizo pacto entre él y con el pueblo y con el rey, de que serían pueblo del Señor. Entonces todo el pueblo fue al templo de Baal, y lo derribaron e hicieron pedazos sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal. Amén. Delante de los altares, y todo el pueblo de la tierra se alegró, y la ciudad quedó en paz después de que habían matado. Nota eso, la ciudad quedó en paz. Ahí está la opresión de nuevo. Se puede ver en todos los lugares, se repiten cosas que se dijeron anteriormente, incluyendo del capítulo anterior. Pueblo mío, los que te guían te hacen errar, destruyendo el sendero de tus caminos. Isaías 9:16. Porque los príncipes de este pueblo los hacen errar, y sus guiados son destruidos por todos los pecados de Basá y por todos los pecados de Elá su hijo, con los cuales ellos pecaron y con los cuales hicieron pecar a Israel, provocaron ir al Señor Dios de Israel con sus vanidades. Pero Onri hizo lo malo ante los ojos del Señor, e hizo peor que todos los que fueron antes de él, porque él anduvo en el camino de Joroboam, hijo de Nabat. Ya sabemos que Joroboam es el que instituyó una nueva adoración, así como Ahaz o Ahab o Acab. Ahab es en inglés, ok. Que él instituyó la adoración de Baal, y ahora este hombre, Jeroboam, instituyó la adoración de las 2 vacas de oro para distraer al pueblo que no fueran a adorar a Judá. Ok. Y su pecado con él, que hizo pecar a Israel, provocando a la ira al Señor de Israel con sus vanidades. Entonces ahí dice, pueblo mío, que te guían, te hacen errar. Ahí está ese rey Basa haciendo al pueblo errar. ¿Ok? Hicieron el pueblo pecar, ¿verdad? Con las vanidades, porque reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales de nuevo. E hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos, igualito que Salomón y Manasés. Y le sirvió, edificó también altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Y edificó también altares en todo el ejército de los cielos y en los 2 atrios de la casa del Señor. E hizo pasar a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. También observó cronologías y uso de encantamientos. Practicó adivinaciones, consultó a divinos y adivinos. Vuelvo a leer el versículo 6. Se hizo pasar a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. También observó cronologías, usó de encantamientos, practicó brujería, consultó a espíritus familiares y brujos. Se hizo mucho lo malo ante los ojos del Señor para provocar a ira, y puso la imagen de talla. Y cuando se refiere a imagen de talla, se refiere a imágenes fundadas, ¿ok? Hechas de cemento o de tierra, barro.
el ídolo del que había hecho en la casa de Dios, acerca del cual Dios había dicho a David y a Salomón y su hijo: en esta casa en Jerusalén, en la cual yo elegí entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Así Manasés hizo errar a Judá y a los moradores de Jerusalén para que hiciesen peor que las naciones. Entonces, sí, se está hablando de Manasés. Qué interesante. La palabra tallada es carvada. Continuamos. Miren qué terrible. Manasés hizo errar. Esta es la palabra específicamente la que Dios dice que, pueblo mío, los que te guían te hacen errar, te destruyen del camino, vas en el camino de justicia y ahora viene este rey, está adorando a Baal y tú le vas a hacer caso. Y aquí, ok. 1 Samuel 8:1, aconteció que cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y fueron jueces en Beerseba. Pero sus hijos anduvieron en sus caminos, no anduvieron en sus caminos, sino que se apartaron de tras la avaricia, y aceptaron soborno, y pervertieron el derecho. ¿Ves? Continúa el tema. Entonces salió Joram con sus príncipes y todos los carros con él, y se levantó de noche e hirió a los edomitas que los tenían rodeado, y a los capitanes de los carros. Y vino una carta de Elías el profeta que decía: así dice el Señor Dios de David tu padre, por cuanto no has abandonado los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que anduviste en el camino de los reyes de Israel y fornicaste a Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicaron en la casa de Acab. Y además mataste a tus hermanos de la casa de tu padre, que eran menores que tú. ¿Ves? Ahí está lo que los hacen errar. Y errar no nomás es errores, cometer iniquidad, pecado. He aquí, el Señor herirá a todo tu pueblo, y a tus hijos, a tus mujeres, y a todos tus bienes, y tendrás gran enfermedad de tus intestinos hasta que se te salgan los intestinos de día en día. Para Joram es esto. Sus pies corren hacia mal y se apresuran a derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, quebrantamiento y quebrantamiento hay en sus caminos. Violencia y quebrantamiento en sus caminos, no conocieron camino de paz, ni hay derecho en sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz, por lo cual se alejó de nosotros el juicio, ni nos alcanzará la justicia. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandor y andamos en tinieblas. Qué triste, ¿verdad? Versículo 13. El Señor está en pie para contender y está para juzgar a los pueblos. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde es el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. También los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron el nombre de Baal y anduvieron en pos de cosas que no aprovechaban. Por tanto, aún contenderé con ustedes, es el Señor, y con los hijos de sus hijos contenderé. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque en realidad no son dioses? Pero mi pueblo cambió su gloria por lo que no aprovecha. Maravíllense de esto y aterrorícense. Queden muy desolados, es el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Por qué contendéis conmigo? Todos ustedes se han rebelado contra mí, dice el Señor. En vano ha herido así sus hijos, no recibieron corrección. Su espada devoró como león destructor a sus profetas. Oh generación, prestad atención a la palabra del Señor. He sido yo un desierto para Israel, una tierra de tinieblas. ¿Por qué? Dice mi pueblo: señores somos, no vendremos más a ti.
Y me dijo el Señor: ha justificado su rebelión Israel más que la pérfida Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte. Ve y di: vuélvete, oh rebelde Israel. Estamos viendo aquí que el Señor está contendiendo, está tratando de hacerlos ver sus caminos. Dice el Señor: y no haré caer mi ira sobre ustedes, porque misericordioso soy yo, dice el Señor. No guardaré para siempre el enojo, solamente reconoce tu iniquidad contra el Señor, que tú, Dios, te rebelaste y a los extraños te esparciste debajo de todo árbol frondoso. Está hablando de el pecado de la idolatría, y no obedeciste a mi voz, dice el Señor. Vivo yo, dice el Señor Dios, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado yo os dominaré. Os sacaré de delante de los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Os traeré al desierto a los pueblos, y ahí contenderé con ustedes cara a cara, de manera que contendí con sus padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así contenderé con ustedes el Señor Dios, los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en unión del pacto, y apartaré de entre ustedes los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra en que peregrinan. Los sacaré, y a la tierra de Israel lo entrarán, y sabrás que el Señor Dios. Juzgar los pueblos. Llegará estruendo hasta los fines de la tierra, porque el Señor tiene pleito con las naciones, con todo ser viviente contenderá. Entregará a los impíos a la espada, dice el Señor. No hay quien defienda tu causa para que pueda ser vendado. No. Aquí creo que es una B. Vendado con vendas para que te sanes. No tienes para ti medicinas curativas. Por tanto, así dice el Señor: he aquí que yo contenderé tu causa y tomaré venganza por ti. Sacaré su mar y sacaré sus manantiales. Contenderé contra él con pestilencia, con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre todo el pueblo que está en él, con él. Lluvia torrencial y grandes granizos, fuego y azufre. Y le hará contender diligentemente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará a los pobres con justicia y arguirá con equidad. Por los mansos de la tierra herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Versículo 14. El Señor entrará en juicio con los ancianos de su pueblo y con sus príncipes. ¿Ya no parece que ya entró en el versículo anterior? Claro que sí. Pero continúa. El Señor entrará en juicio con los ancianos de su pueblo y con sus príncipes, porque han quemado la viña y el despojo de los pobres está en sus casas. El Señor entrará en juicio con los ancianos de su pueblo y con sus príncipes. Salmo 135. Porque el Señor juzgará a su pueblo y se arrepentirá de sus siervos. Aconteció en el año 7, en el mes 5, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar al Señor, y se entraron delante de mí. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho el Señor Dios, ¿a consultarme vienen ustedes? Vivo yo, dice el Señor Dios, que no me dejaré consultar por ustedes. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles: así ha dicho el Señor Dios, con todo esto me blasfemaron vuestros padres, cometiendo prevaricación contra mí, cuando los introduje a la tierra por la cual alcé mi mano que se las había de dar. Vieron todo collado alto y todo árbol frondoso, y allí ofrecieron sus sacrificios, y allí presentaron sus ofrendas de olor grato, y allí derramaron sus libaciones. Y les dije: ¿qué lugar alto es donde ustedes entran? Y su nombre fue llamado Bama hasta hoy. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho el Señor Dios, se han contaminado la manera de sus padres y fornicaron tras sus abominaciones, porque cuando ofrecieron sus dones, cuando hicieron pasar sus hijos por el fuego,
os contamináis con todos sus ídolos hasta hoy y me he dejarme consultar por ustedes, casa de Israel. Vivo yo, dice el Señor Dios, que no me dejaré consultar por ustedes. Y no les vendrá a la mente lo que dicen. Seremos como las naciones, como los familiares de la tierra, que sirven al leño y la piedra. Quítate del camino, voltéate de la senda, remueve de nosotros al Santo de Israel. Esas son las palabras que ellos dijeron contra Dios. Vino a mí la palabra del Señor diciendo: tú, hijo de hombre, tú no juzgarás a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones, y dirás, pues, así ha dicho el Señor Dios, ciudad derramadora de sangre en medio de ti, para que venga su hora, que hizo ídolos contra sí mismo para contaminarse en su sangre que derramaste, has pecado. Te has contaminado en tus ídolos que hiciste, has hecho acerca de tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti, las que están lejos, se reirán de ti, reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los principales de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. El padre y la madre despreciaron en ti al extranjero, trataron con violencia en medio de ti al huérfano y a la viuda, despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruación. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste, con violencia te olvidaste de mí, dice el Señor Dios. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, por cuanto todos ustedes se han convertido en escorias, por eso he aquí que yo los reuniré en medio de Jerusalén, como se junta plata, bronce, hierro y plomo, estamo en medio del horno para encender, en el fuego para fundir. Así yo os juntaré en mi furor y en mi ira, y os dejaré allí y os fundiré. Sí, yo os juntaré y soplaré sobre ustedes el fuego de mi furor, y seréis fundidos en medio de él, como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo el Señor he derramado mi furor sobre ustedes, porque los gobernantes de este pueblo son engañadores y sus gobernadores se pierden. Ahora me levantaré, dice el Señor, ahora seré enaltecido, ahora me ensalzaré. Tendrán paja, harán rastrojo. Su aliento como fuego los consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados en el fuego. Oíd lo que estás lejos, lo que he hecho ustedes los que están cerca. Reconoce mi poderío. Los pecadores se asombran en Sión, el terror sobrecogió a los impíos. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Porque han quemado la viña, porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los varones de Judá planta agradable. Ahí me equivoqué. Esperaba juicio, he aquí violencia, justicia, he aquí clamor. La tierra también se ha contaminado bajo sus habitantes. Porque han transgredido las leyes, han alterado la ordenanza y quebrantado el pacto eterno. Por eso la maldición ha devorado la tierra. ¿Qué maldición se refiere? La maldición que está escrita en Levíticos 26. Y sus moradores están desolados. Por eso los habitantes de la tierra han sido quemados y quedan pocos hombres. Jeremías dice:
Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, habéis visto todo el mal que ha traído sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. He aquí hoy están desoladas, sin que nadie mure en ellas a causa de la maldad que cometieron para provocarme a ira, yendo a quemar incienso, a servir a dioses ajenos que no conocieron ni ellos, ni ustedes, ni sus padres. Sin embargo, les envié todos mis siervos, los profetas, madrugando y mandándolos, diciendo, no hagan estas cosas abominables que aborrezco. Pero no escucharon, ni inclinaron su oído para apartarse de su maldad y no quemar incenso a dioses ajenos. Por tanto, mi furia y mi ira se desbordaron y encendieron sus ciudades de Judá en las calles de Jerusalén. Por tanto, así es el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué cometen este gran mal contra sus vidas, exterminando de Judá los hombres, mujeres y niños lactantes, sin que quede ni un solo sobreviviente, provocándome a ira con las obras de sus manos, quemando incenso a otros dioses en la tierra de Egipto, a donde han ido a vivir para destruirse y ser maldición y oprobio entre las naciones de la tierra? ¿Acaso han olvidado la maldad de sus padres, la maldad de los reyes de Judá, la maldad de sus esposas, la suya propia, la maldad de sus esposas que cometieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? No se han humillado hasta hoy, ni han tenido temor, ni han andado en mi ley, ni en mis estatutos que puse delante de ustedes y delante de sus padres. Zacarías 12:6. En aquel día pondré los gobernadores de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra y todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. El despojo de los hombres está en sus casas. El Señor entrará en juicio con los ancianos de su pueblo y con sus príncipes, porque han quemado la viña. El despojo de los pobres está en sus casas. Los impíos han sacado la espada y doblaron su arco para derribar al pobre y al necesitado, y para matar a los de justos de carácter. Justos en carácter. Hay de los que decretan decretos injustos y escriben decretos crueles para apartar del juicio a los necesitados y quitar a los pobres de mi pueblo su derecho, para saquear a las viudas y despojar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día de la visitación? ¿En qué desolación? En la desolación que vendrá de lejos. ¿A quién huiréis? Y huiréis, dice, huirás. Huirás. ¿Y a dónde dejaréis vuestra gloria? Porque el vil, y eso significa el malvado, hablará bellezas en su corazón, hará iniquidad y hacer hipocresía para hablar falsedades contra el Señor. Eso está hablando de los falsos videntes que decían, no, Dios no va a hacer mal. No vamos a ir a Babilonia. No vamos a hacer esto, no. Les mentían, ¿ok? Les creían en vez de creer a los otros profetas, como Isaías o Jeremías, etc. Oprimió al pobre, dice en Ezequiel 18, y al necesitado despojó con violencia, no devolvió la prenda, alzó sus ojos a los ídolos, hizo abominación. Entonces, por tanto, que pisotean al pobre y recibís de él carga de trigo, edifican casas de piedra labrada, mas no las habitarán, plantarán hermosas viñas, mas no beberán el vino de ellas, porque de ellos sé, de sus muchas rebeliones y de sus grandes pecados, sé que afligen al justo y recibe sobornos.
y en los tribunales hacen perder su causa a los pobres, por cuanto oprimió y desamparó a los pobres y tomó con violencia una casa que no había edificado, porque no conoce la quietud en su corazón, no guardará nada de lo que desee. No le queda nada para comer, por eso su bienestar no durará. En su propia suficiencia estará en angustia, toda mano de miseria vendrá contra él. No robes al pobre porque es pobre, ni oprimas a la puerta, en la puerta al afligido, porque el Señor juzgará la causa de ellos. Y despojará el alma de aquellos que lo despojaron. Pero, oh Señor de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves la mente y el corazón, vea yo tu venganza sobre ellos, porque a ti he puesto mi causa. Cantad al Señor, bendecid al Señor, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Aquí termina Isaías capítulo 3, parte B. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por el amor de querer leer y querer traer un capítulo más, unos versículos más de este capítulo a tu pueblo. Señor, despierta a la gente que de primero estaba viendo y ahora ya no pone atención. Bendíceme, Señor, bendícelos y que tu palabra prospere en nuestras vidas y en nuestros corazones. Danos, Señor, derrama tu lluvia en nuestros corazones para que cambiemos y tengamos un revivimiento para no experimentar lo que le pasó a la nación de Israel. En nombre de Cristo Jesús, sálvanos. Amén.